En Siemens contamos con un portafolio de calidad de energía en la parte del portafolio que nosotros tenemos de productos de baja tensión. Hoy vamos a contarles un poco acerca de este portafolio que es uno de los más importantes que tenemos en este momento. Nosotros debemos tener en cuenta varias cosas para hablar de temas de calidad de energía, dentro de ellos la normativa que nos está rigiendo. ¿Cuál es esa normativa? Tenemos que hablar de dos principales definiciones que tenemos a partir de la norma IEEE 11000 y según la IEC 61000. ¿Qué es lo que dice? Son dos conceptos o dos definiciones de lo que tiene que ver en calidad de energía. Pero sin embargo, al poder analizar esta información, lo que vamos a hacer es tener un solo concepto, donde la calidad de energía, de alguna manera, lo que nos está diciendo es todo lo que va a estar relacionado con las perturbaciones que vamos a tener dentro de una instalación. Entonces, la finalidad de tener una buena calidad de energía es que estas perturbaciones no existan y así no vayamos a tener problemas de mal funcionamiento, daños en los equipos y todas estas alteraciones que tenemos dentro de una planta. Para eso, entonces, vamos a encontrar una serie de síntomas que se pueden llegar a presentar dentro de la red. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues sencillamente vamos a empezar a manejar algunos conceptos o algunos problemas que nosotros tenemos dentro de la instalación. Vamos a tener problemas como apagado en los equipos, puede ser, digamos que intempestivos o que se hagan durante el largo del día, vibraciones, vamos a tener problemas en los sistemas de iluminación porque pueden ser luces parpadeantes, vamos a tener un problema de desgaste en la vida útil en general de todos los equipos, sobre todo en las máquinas, que es donde más se ven representados este tipo de síntomas. También podemos tener cuando nosotros manejamos el tema de información, ya sea en medidores especiales o en máquinas, PLCs y demás, podemos llegar a tener pérdidas de datos. ¿Por qué? Porque pues obviamente al tener esas interrupciones, pues no vamos a lograr tener toda la información como se da. Podemos tener también disparos en los interruptores, sobrecalentamiento en los cables y pues por último, todo este tipo de cosas lo que está haciendo es que a largo plazo nosotros vamos a tener daños que se vean mucho más allá de un simple calentamiento de un cable, porque eso puede generar un cortocircuito, un daño en la máquina. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros tenemos que llegar a entrar a analizar o entrar a ver cuando tenemos problemas de calidad de energía en una planta. ¿Qué debemos tener en cuenta también cuando estamos hablando de problemas de calidad de energía? Pues todo lo que tiene que ver con el efecto de los armónicos. Entonces, los armónicos sigue siendo un daño más o un problema más que se generan en la planta. Y esto también hace que haya calentamiento, daños en los motores, resonancias en paralelo, los condensadores si en la planta hay existente este tipo de instalación, pues también vamos a tener este tipo de problemas. También hay deterioro en los aislamientos, también hay disparos en las protecciones. Entonces no podemos dejar a un lado los dos conceptos, tanto lo que tiene que ver con un problema de calidad de energía y con un efecto de los armónicos dentro de una instalación, porque todas en un futuro lo que van a hacer es un daño en la planta, desgaste de la vida útil de los equipos y por supuesto pues unas consecuencias adicionales. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a mirar qué es lo que nos rige en Colombia, porque esta es una norma o una resolución que salió ya hace algún tiempo sobre cómo vamos a empezar a mirar o cómo vamos a hacer que las empresas se preocupen por este tipo de anomalías, ¿sí? Donde nosotros debemos tener un sistema completamente, digamos que con una calidad alta de energía para que no afecte ni la instalación del cliente y mucho menos las instalaciones hacia afuera de una planta industrial, que es lo que tiene que ver con los sistemas de distribución y demás. Bien, ahora para hablar un poquito de la IEEE 519, que es la normativa que nos dice todo lo relacionado con el tema de armónicos, entonces vamos a mirar qué son los límites o cuáles son los valores que me pide esta normativa para toda instalación. Debemos tener en cuenta la distorsión armónica en tensión y en corriente dentro de los rangos que me están mostrando en las diferentes tablas. Entonces yo voy a tener para la parte de tensión unos rangos de tensión en los que va a estar mi instalación. Es decir, si yo tengo una instalación en 480 voltios, pues voy a estar dentro de ese rango que viene hasta 1000 voltios.
Y también para los temas de corriente, pues obviamente voy a tener los diferentes valores máximos que puedo llegar a tener dentro de una instalación en los diferentes armónicos, y para esto voy a tener en cuenta entonces los valores de la corriente total de cortocircuito y también la corriente total a demanda. Y para eso también me da el valor de la distorsión total eh, a demanda. Entonces, con estos valores y con esta tabla es que yo debo empezar a regirme y de alguna manera empezar a mirar dentro de los estudios de calidad que yo haga dentro de mi instalación, cuáles deberían ser esos valores que yo debo cumplir o cómo es el comportamiento. Ahora, si yo quiero analizar de dónde viene esta información, pues debo tener en cuenta que el valor en corriente RMS y en tensión RMS, pues viene de acuerdo a los valores de mi corriente nominal junto con la suma cuadrática de todas las corrientes armónicas. Y asimismo, mi valor de tensión RMS viene de la misma manera, mi voltaje total con la suma cuadrática de los diferentes valores de tensión que me dan de acuerdo a los armónicos. Con esta información, entonces yo puedo sacar mis valores de THD y de TDD para poder analizar qué es lo que está pasando en mi instalación. Es muy importante que todos los estudios de calidad de energía que yo haga esté dentro del cumplimiento que me pide un estudio de calidad, para que yo pueda tener una data lo suficientemente amplia y poder hacer el análisis correspondiente. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar un poquito cómo podemos nosotros hacer compensación de energía reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener diferentes formas de poder hacer esta corrección y va a depender mucho de qué tengo en mi instalación y pues obviamente cómo voy a hacer esa corrección. Entonces, primero que todo, vamos a hacer un análisis general de lo que tiene que ver con compensación de energía reactiva. ¿Qué debo tener en cuenta para esto? Nosotros debemos tener en cuenta que en el triángulo de potencias, tal como se ve en la imagen, pues vamos a tener en cuenta mi potencia activa, mi potencia reactiva, mi potencia aparente, pero también debo tener en cuenta la potencia que resulta de ese desplazamiento. Ese desplazamiento lo da el tema de armónicos. Por eso no es simplemente un triángulo básico donde yo voy a tener que mi coseno phi es la potencia activa sobre la potencia aparente, sino que también debo tener en cuenta esa potencia de desplazamiento que se genera por efectos de temas de armónicos. Entonces, ya teniendo en cuenta o conociendo esta información, pues vamos a empezar a mirar las opciones. En una instalación industrial, que normalmente se dan este tipo de instalaciones, pues vamos a tener diferentes arranques de motores, sistemas de iluminación, servicios auxiliares en general. Los arranques de motores, que es donde realmente nosotros vemos que el factor de potencia se ve bastante afectado, pues puede tener esta diferente configuración. Tenemos arranques directos, arranques por arrancador suave, arrancadores por variadores de velocidad. El equipo que más me genera un cambio en este tipo de instalaciones son los variadores de velocidad, porque ellos no solamente me alteran el factor de potencia, sino como tienen un efecto de armónicos, pues también voy a tener ese factor de desplazamiento. Entonces, por eso si miramos el factor de potencia que sucede en ambos casos, pues solamente el del variador es donde vemos una variación que se da en el factor de potencia estándar y en el que se da con el desplazamiento por tema de armónicos. Entonces, para que se den cuenta que cuando yo tengo instalaciones con variadores de velocidad, pues realmente debo ponerle mucho cuidado a este tipo de instalaciones, ¿vale? Bueno, entonces, ahora miremos. Yo hice mi estudio de calidad de energía, entonces voy a tener una data importante y voy a tener un resultado de eso. Entonces, si nosotros tenemos una distorsión armónica total en corriente menor al 10% y de tensión menor al 3%, estoy dentro de los límites que me da la normativa, digamos que haciendo un análisis general. Bajo esa condición, yo puedo hacer simplemente una instalación de un banco de condensadores estándar, porque voy a hacer una corrección solamente de la energía reactiva inductiva, que es la que me está generando problemas en ese momento. Entonces, si nosotros lo que hacemos es colocar un banco de estas características, yo hago mi corrección de energía inductiva. ¿Cómo está compuesto este banco? Vamos a tener una protección principal, que puede ser un interruptor termomagnético o un fusible. Vamos a tener un equipo de maniobra, que es el que me hace la apertura y los cierres de los diferentes pasos, que es un contactor. Y luego voy a tener mis condensadores, que están diseñados en diferentes pasos para que puedan hacer esa alternancia y poder lograr tener un factor de potencia. ¿Qué pide la norma en Colombia? Pues un factor de potencia
que esté por encima de 0,9. Lo ideal es que nosotros tengamos un factor de potencia en mi instalación por encima de 0,95. Esto me garantiza una mejor corrección. Tenemos otro sistema que puede hacer estas correcciones. Son los sistemas generadores estáticos llamados SVG. ¿Qué ventaja tiene este equipo? Que no solamente me corrige la energía reactiva inductiva, como lo hace un banco de condensadores, sino que también me hace la corrección capacitiva. La CREC 015 me hace cobros tanto por energía reactiva inductiva como por capacitiva, y cada una de estas tiene unos rangos para hacer los cobros. La capacitiva la cobran en el primer momento en el que yo tengo ese tipo de energía, mientras que la inductiva sí tiene unos valores que están afectados por ese factor que vimos en la normativa inicial, así como pues un porcentaje sobre el consumo total de mi potencia activa. Entonces, este equipo tiene la ventaja que me hace la corrección en ambos casos, tanto energía reactiva inductiva como capacitiva. Y podemos tener dos opciones. La primera, que es un sistema SVG solo, y la otra que puede ser acompañado por un banco de condensadores, de tal manera que yo con el banco hago la corrección gruesa, mientras que con el SVG hago una corrección fina. Eso me garantiza que yo logre tener un factor de potencia muy cercano a 1. Adicional a esto, estos equipos tienen la capacidad de hacer balanceo de cargas. Eso me ayuda mucho a hacer correcciones tanto en tensión como en corriente, lo que garantiza que mi calidad de energía en la instalación sea mucho mejor. Ahora bien, tenemos otro sistema. Esta opción ya incluye reactancias desintonizadas. ¿Qué es lo que hace una reactancia desintonizada? Hacer corrección de armónicos. Entonces, si yo tengo la distorsión armónica de corriente entre un 10 y un 20% y la de tensión entre un 3 y un 10%, lo que vamos a hacer es que tenemos una instalación en la que debemos corregir un armónico. Ese armónico con estas reactancias es específica. Entonces yo debo analizar cuál es el armónico que realmente me está afectando. Si es el tercer armónico, coloco una reactancia para este sistema. Si es el quinto armónico, una reactancia diferente. Si es para el séptimo, una reactancia diferente. Esa es la diferencia con el sistema de reactancias. Las reactancias deben ir por cada uno de los pasos. Yo no puedo poner una reactancia general, sino coloco una reactancia por cada uno de los pasos. Y los componentes terminan siendo igual que en el caso anterior. Un sistema de protección, un sistema de maniobra, la reactancia y luego sí los condensadores para cada uno de los pasos. Podemos también tener otro sistema en la parte de maniobra de los equipos que corresponden a unos tiristores. Esto es cuando mi banco de condensadores necesita un sistema de alto switcheo. Entonces son configuraciones que podemos tener. Cuando ya tenemos problemas adicionales, eso quiere decir que la distorsión armónica de corriente esté por encima del 20% o la distorsión armónica en tensión esté por encima del 10%, quiere decir que mi instalación está siendo afectada por muchos armónicos, el quinto, el séptimo, el onceavo, el treceavo, y se van a dar de acuerdo a las instalaciones que yo tenga, porque puede ser que mi sistema, por ejemplo, el tercer armónico, se ve afectado normalmente por sistemas monofásicos. Entonces, si yo tengo problemas de iluminación con temas de luminarias tipo LED, pues me van a afectar mucho el tercer armónico. Pero si tengo motores de secuencia positiva o negativa, pues voy a tener alteraciones en el armónico quinto o en el armónico séptimo. Como esto se va dando a lo largo del día o a lo largo de los días, pues obviamente un sistema de filtro activo me va a hacer una corrección de acuerdo a las necesidades que yo vaya teniendo en cada uno de los momentos. Entonces, estas son como las 4 opciones que nosotros tenemos disponibles para poder hacer una corrección, donde ya vimos si tenemos problemas únicamente de energía inductiva, si tenemos problemas de energía reactiva, inductiva y capacitiva, si tenemos problemas de armónicos en un solo armónico específico o si ya tenemos problemas mucho más altos con todos los armónicos y fuera de eso factores de potencia. Estos equipos de alguna manera me dan todas las diferencias o las versatilidades para que yo pueda colocarlos en mi instalación. Entonces, el filtro activo, siendo el equipo mucho más complejo, pues obviamente me va a hacer corrección de armónicos, corrección de energía reactiva, inductiva, capacitiva, balanceo de cargas. Entonces, eso es lo que vamos a tener con este tipo de soluciones. También podemos hablar un poquito en general de los equipos que nosotros tenemos dentro del portafolio. Entonces, vamos a mirar un poco las ventajas que tenemos con estos equipos. En cuanto a los condensadores, el sistema que nosotros tenemos de condensadores
tienen un disparo por sobrepresión, lo que me garantiza que si hay alguna falla, algún tema que me afecte el condensador, pues este lo que va a hacer es dispararse porque tiene un sistema que, de acuerdo a los gases que se puedan llegar a generar interno dentro de la botella, desplazan la tapa, de alguna manera hacen que se desconecte el equipo. Eso garantiza que yo tenga una desconexión mucho más rápida. El portafolio que nosotros tenemos en condensadores viene desde 220 voltios hasta 525, teniendo en cuenta que para instalaciones de 480 voltios yo debo utilizar botellas de 525. Esta recomendación se hace por los niveles de tensiones que manejamos, que normalmente no son estándar, que yo no mantengo un solo nivel de tensión, sino que adicional a eso voy a tener incrementos tanto en tensión como las variaciones que tengo a nivel de industrial. Entonces, por eso siempre se recomienda que la botella que yo use sea por encima de la tensión que yo tengo nominal. Entonces, si hablamos de 208, hablo de 220 la botella. Si hablo de 480, hablamos de 525, para tenerlo en cuenta dentro del portafolio que nosotros tenemos. Para el tema de contactores, los contactores vienen con una condición especial y es que de acuerdo a la normativa, que es la 6947-4, yo debo seleccionar un condensador bajo la AC6B. Esta específicamente es para características de condensadores. Entonces, son equipos especializados que ya tienen un sistema especial para que yo no pueda tener corrientes inrush muy altas cuando se hace el encendido de los condensadores. Entonces, yo no puedo seleccionar un contactor cualquiera, debo tenerlo de acuerdo a esta normativa. En el tema de los equipos o los interruptores automáticos, normalmente yo selecciono protecciones termomagnéticas que sean regulables y la selección de estos equipos pues también está basado bajo una normativa donde me da la corriente de diseño que yo debo tener de estos equipos, que normalmente no es un valor como si yo tengo un paso de 20 amperios, voy a colocar un interruptor de 20 amperios. Debo dimensionar la protección porque ella me va a hacer la protección del cableado, va a hacer la protección de los equipos que tengo aguas abajo. Entonces debo tener en cuenta este sobredimensionamiento para esos, específicamente para esos pasos. Normalmente debería estar más o menos en un rango del 40% por encima. Entonces no puedo hablar que para un paso de 20 amperios yo vaya a colocar una protección de 20 amperios, sino que la tengo que tener sobredimensionada. Entonces, esto está bajo una normativa y si ustedes miran todo lo que tiene que ver con el diseño de bancos de condensadores, van a poder encontrar esta información. También tenemos el tema de las reactancias desintonizadas. Estas también las tenemos desde 208 voltios hasta 480 voltios, digamos que dentro del portafolio, sin embargo, podemos hacer dimensiones para tensiones por encima hasta 1000 voltios. Y vienen en rangos desde 5 kVA hasta 100 kVA. Normalmente estas vienen para correcciones del tercero, del quinto y del séptimo armónico. Entonces estamos hablando de sintonización del 5.56, 7 y 14%. Entonces, este es el equipo que tenemos nosotros para la parte de reactancias desintonizadas que van dentro de los bancos de condensadores. Los controladores que nosotros manejamos tenemos dos versiones, un controlador que es el BR6000 que viene de 6 y 12 pasos y tenemos el BR7000 que viene de 15 pasos con un puerto de comunicación que me permite hacer enlace entre dos o más controladores para poder tener primero maestro esclavo y lograr tener una capacidad de más de 15 pasos. Digamos que tener 30 pasos sería un banco bastante amplio, pero pues hay casos que se requieren este tipo de condiciones. Entonces podemos utilizar esta opción. Ambos equipos, pues obviamente me dan una medición del coseno phi, de tensión, corriente, frecuencia, pero pues obviamente el display nos ayuda a visualizar de mejor manera estas opciones de acuerdo al controlador que nosotros estemos manejando. En el tema de los SVGs, este fue el equipo que nosotros teníamos para la corrección de todo lo que tiene que ver con energía reactiva, inductiva y capacitiva. Manejamos de diferentes niveles de corriente y también podemos manejar hasta 690 voltios para las diferentes instalaciones. Entonces podemos tener montaje en pared, podemos tener tipo rack, podemos tener tablero completo. Entonces obviamente lo vamos a seleccionar de acuerdo a las características de la instalación. En el tema de los filtros activos, digamos que la distribución o la información viene más o menos en el mismo sistema, montaje en pared tipo rack o tablero autosoportado.
Al tener el tema del SVG, nosotros lo que hacemos es hacer esa corrección fina. Por eso logramos que cuando tenemos en unión con un banco de condensadores, se puede hacer una corrección gruesa con el banco y una corrección muy fina con el banco, con el SVG. Entonces, pues obviamente esto también nos ayuda cuando tenemos problemas o cuando ya tenemos instalaciones existentes que ya tienen un sistema y de pronto por temas de energía reactiva capacitiva, pues obviamente podemos instalar esto para poderlo hacer la corrección mucho más fácil. En el tema del balanceo de cargas con el SVG, digamos que cuando yo hago la configuración, lo que podemos tener es una prioridad en el sistema que yo vaya a hacer. Yo puedo decirle al SVG, primero hágame un balanceo de cargas y luego sí hágame una corrección del factor de potencia. Sin embargo, pues lo lógico sería primero hacer la corrección del factor de potencia. Pero el balanceo de cargas lo puede hacer sin ningún problema dándole la prioridad. Yo lo puedo manejar en sistemas de 3 fases, 3 hilos y 3 fases, 4 hilos. Es importante que nosotros conozcamos esa información de primera instancia para que cuando seleccionemos el equipo se seleccione el adecuado. No es lo mismo trabajar en un sistema de 3 fases, 4 hilos para este tipo de corrección. Entonces yo debo tener en cuenta cuál es el equipo adecuado para esa instalación. Entonces, el balanceo lo que él hace es tratar de arreglar como lo que yo le estoy entregando a la carga para que sea lo más estándar posible y eso me ayuda a que mis niveles de tensión también se regulen un poco y no sea tan exigente lo que yo le pida a la red. Eso me ayuda a que esos brincos de tensión se disminuyan dentro de mi instalación, entonces podemos tener una mejor calidad de energía dentro de la instalación. Los filtros activos, como vimos anteriormente, vamos a hacer corrección de energía reactiva inductiva, energía reactiva capacitiva, tema de balanceo de cargas y por supuesto la corrección de todos los armónicos. Él hace una corrección más o menos hasta el 51 y lo va a hacer de acuerdo a las necesidades que le está entregando. Normalmente, ¿cómo funcionan estos equipos? Esto está compuesto por un sistema de IGBTs. Lo que me va a entregar es una corriente de acuerdo al armónico que se esté presentando de manera inversa para que logre anular ese sistema de la que yo tengo en la red como la que voy a entregar con este equipo. De esa manera, yo no voy a tener problemas ni dentro de mi instalación, ni lo que pueda estar entregando a la red para así poder hacer una corrección de todos los armónicos de manera efectiva. Y por supuesto, hacer la corrección del factor de potencia. La corrección con los filtros de armónicos, entonces, lo podemos hacer tanto al lado de la fuente como al lado de la carga. Debemos siempre en el momento de seleccionar el equipo dónde vamos a colocar el filtro activo para que yo pueda tener una mejor corrección y de acuerdo a eso mirar cómo va a ser mi sistema. Porque si yo tengo una instalación donde requiera varias correcciones o en su defecto tenga varios puntos de desconexión, pues asimismo debo tener en cuenta las señales de corriente. Entonces aquí, como podemos ver en el ejemplo, lo que estamos haciendo es, una cosa es lo que yo tengo en la red, gracias a los variadores de velocidad, a la iluminación LED que también me genera armónicos, y otra cosa es lo que me está entregando la red. Entonces, todo ese ruido que se está generando dentro de la planta por las máquinas que tengo o por la instalación que tengo, la voy a suplir con el filtro activo. De tal manera que con la corriente que yo tengo de la red, pues obviamente no voy a tener ningún problema dentro de mi instalación porque ya tengo quien me compense toda esa que se está generando por la instalación o el típico de instalación que yo tengo. Entonces, de esa manera nosotros hacemos la corrección con este tipo de equipos. Los equipos internamente, ¿qué es lo que tienen? Es un sistema de IPTs que en el caso de los equipos que nosotros manejamos son a 3 niveles. Eso quiere decir que yo voy a tener un sistema de tensión a la salida, tanto en tensión valor cero, valor negativo, valor positivo, y puedo hacer una corrección mucho más fina a lo largo de toda la curva para que yo, de acuerdo al armónico que vaya teniendo en falla, pues obviamente sea mucho más rápido ese cambio. Entonces aquí hablamos de correcciones en milisegundos, lo que garantiza que no vayamos a tener de pronto disparos porque yo tengo una demora en la corrección que se esté haciendo. Entonces, al tener este tipo de topologías de 3 niveles, son mucho más efectivos que las que puedo encontrar en topologías de niveles que nosotros ya no manejamos. Todo lo que manejamos es de acuerdo a topologías de 3 niveles. Con esto nosotros ya logramos
tener todo un portafolio completo para poder hacer corrección de factor de potencia, tener mejor de calidad de energía en la instalación y de alguna manera garantizar que no vayamos a tener problemas en los cobros que se están generando hoy en día. Les agradecemos mucho el ratico que estuvimos. Gracias.